Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amados hermanos, que la gracia del Señor les acompañe en esta hermosa hora de la tarde de este día viernes. Vamos a meditar, amados hermanos, con esta serie de sermones que estamos llevando los días viernes, hallados en la carta de 1 Corintios y que se titula Respuestas a los problemas de la iglesia, y hoy precisamente nos corresponde meditar en el capítulo 5 del versículo 1 al versículo número 13 con un tema que se titula La disciplina del Señor. La disciplina del Señor. Los invito a orar, amados hermanos, en esta hermosa hora de la tarde. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos has dado de poder vivir hasta este tiempo, hasta esta hora del día, y poder así, Señor, disfrutar también de tus bendiciones. Ahora, Padre Celestial, abre nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos entender también tu palabra, Señor, que vamos a meditar en este tiempo. Tu Espíritu Santo, nuestro acompañante en este tiempo, y que podamos, Señor, a partir de él, Señor, entender todas las cosas de acuerdo a tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Definir, amados hermanos, lo que es una iglesia en el tiempo en que vivimos es un poco fuera de lo común, debido a que si preguntamos a cualquier hermano o cualquier hermana, o inclusive preguntar a los que están fuera de la iglesia del Señor, o a los que no asisten a los servicios cúlticos, su definición lo basa en que una iglesia es aquella formada por un edificio en donde pueden ver ciertas estructuras, ciertos símbolos que hacen para su persona una iglesia, o como lo dice tal persona, lo que uno piensa en la mente, en la memoria, es lo que uno se imagina. Un lugar de 4 paredes con una cruz al fondo que especifique que precisamente esa es una iglesia. Sin embargo, amados hermanos, la iglesia de Cristo, a través de la historia, a través del tiempo y a través de la palabra del Señor, viene a ser concretamente un grupo de creyentes que con amor sirven al Señor, llamados por Dios para su gloria. Esa es la iglesia, y a lo largo de la historia, cosas que nos han distinguido a la iglesia de Cristo y a los que, queriendo ser iglesia, no pueden ser más que un grupo sectario. Hablamos especialmente de aquellas características que hacen de la iglesia de Cristo una iglesia verdadera, y que a partir de la reforma del siglo XVI daban a conocer que la iglesia verdadera era aquella que tenía 3 características importantes o principales. Aquella que en donde se ministraba debidamente los sacramentos, donde se predicaba correctamente la palabra del Señor, y aquella donde se ejecutaba correctamente la disciplina del Señor. A través de esta última parte, amados hermanos, esta característica de la disciplina del Señor es de suma importancia, porque es del tema que precisamente está hablando este capítulo. El pasaje bíblico, amados hermanos, nos muestra allí en la Reina Valera un subtítulo que dice: un caso de inmoralidad juzgado. Precisamente esa es la situación que hallamos allí, hermanos, un grave problema que tiene que ver con lo referente a uno de los pecados que se enseña en la palabra de Dios, por los cuales no podemos formar parte del pueblo del Señor. Hablamos de adulterio y de fornicación, aunque tienen diferentes definiciones, concluyen con lo mismo: es la consumación del pecado. De cierto se oye, dice el apóstol, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene, dice, la mujer de su padre. Es un pecado que ya ha dejado de ser solo personal, porque sí, de acuerdo a varios documentos que tenemos como Iglesia Reformada, el pecado es catalogado de forma personal o propias, pero también hay pecados que son colectivos o nacionales. Y en este caso decimos, amados hermanos, que el pecado ha pasado de ser un pecado personal, en donde solo se está inmiscuida 1 o 2 personas, a ser un pecado general, del cual no solo la iglesia de Cristo lo sabe ahora, sino que ahora todos, absolutamente todos, dice el apóstol Pablo, conocen esta situación. Y es posible que también este versículo hable de aquellos que aún no han llegado a los caminos del Señor. Por eso Pablo dice, se oye, se escucha algo, y la diferencia aquí, amados hermanos, es cuando dice que se dice algo, se escucha algo, se oye algo, como un rumor, que en otros casos podría decirse que es un chisme nada más, o es ciertos rumores que no tienen importancia. No,
Este no es un chisme, este, dice Pablo, es un rumor que se ha hecho realidad, es una verdad. Se está cometiendo un pecado grave que incluso, dice, lo saben aquellos que no son de Cristo, ni siquiera estos que no son de Cristo hacen o practican tales cosas como la que se está viviendo en la iglesia en Corinto. Dice, este es el caso de que uno de los miembros de la iglesia de Cristo vive con la esposa de su padre. En este caso sería vivir con su madrastra, y por supuesto, Pablo dice que está del todo mal. Pero no solo es este problema, amados hermanos, también ahora, como el pecado ha dejado de ser personal y ahora ya es un pecado colectivo, debido a que ahora también toda la iglesia de Cristo está involucrada, de acuerdo a los versículos 2 que dice, y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado, dice Pablo, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Este segundo problema, amados hermanos, que está teniendo la iglesia de Corinto es que ahora ellos, cada uno de los miembros de la iglesia de Cristo, vive envanecido. Es decir, es una palabra que define a aquellos que andan o viven en el orgullo. En un orgullo no porque hayan juzgado a un miembro que vivía en el error, no, sino que vivían orgullosos, al contrario, de tener a un hermano como él en las filas de la iglesia. Por eso Pablo, con voz de corrección, dice, ¿no deberían de lamentarse para que fuese quitado de vosotros a este hermano? Como un tono de burla inclusive, porque Pablo dice, deberían estar avergonzados de esta situación, porque no solo entre la iglesia se sabe, sino que ahora todo el mundo también conoce. Y eso pues es claro, hermanos, porque el apóstol Pablo habla de la iglesia de Cristo, que es como una carta ya leída, es como algo que no debe de ser manchado el testimonio de la iglesia de Cristo. Y eso, hermanos, no es para nada sentirse orgullosos. La iglesia de Corinto, al ser una iglesia naciente, quiso actuar con la forma amorosa, pero no en el amor de Dios, sino en un amor más bien humano, un amor que hace distinciones, un amor que quiere proteger la mentira con verdades inventadas, porque el amor de Dios es totalmente distinto. En su palabra dice que el Señor, a quien ama, Él castiga, Él corrige, como aquel padre a quien ama a su hijo desde temprano lo corrige, le enseña el camino correcto, le dice dónde debe de seguir para no tener después consecuencias graves en su vida. Y esta comparación, hermanos, o esta analogía describe muy bien a ese Dios de amor. Por ello es que la disciplina del Señor es de suma importancia, amados hermanos, porque la disciplina del Señor no nos aleja o no nos debiera alejar más de lo que ya nos ha alejado aquel pecado o aquellos malos actos que hemos cometido. No, hermanos, para nada. La disciplina del Señor es aquella que restaura, es aquella como le expresa su palabra. Hermanos, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, dice, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, amados hermanos, es deber de la iglesia de Cristo cumplir fielmente con la disciplina del Señor. ¿Por qué? Porque somos espirituales y haremos de la disciplina del Señor, como Él lo dice, con un espíritu de mansedumbre, de humildad. Y este puede convertirse en un problema, amados hermanos, para ciertas iglesias hoy en día, porque el detalle es que en el cuerpo eclesial, es decir, en el consistorio, hay ancianos de iglesia que tienen una idea contraria a lo que es aplicar la disciplina. Lo que comúnmente se aplica es una disciplina separatista, y no una disciplina correctiva, ni para nada restauradora. Porque decimos separativa porque debido a que te dicen, hermano, usted dejará de hacer esto y aquello, y lo uno y lo otro, y no estamos diciendo que está mal querer cumplir con los estatutos, ¿verdad? Sino lo que está mal es que no hay ese sentido de restauración, que es el acompañamiento que debe de existir de parte de los miembros de la iglesia, o como un cuerpo que ha sido llamado por el Señor. Y este acompañamiento es aquel que deben de recibir todos aquellos que están pasando por circunstancias en las que la disciplina del Señor los ha alcanzado.
Por ello, amados hermanos, es importante que el acompañamiento pastoral, el acompañamiento entre hermanos, demostrando el amor por el prójimo, porque esto es lo que debe de hacer la Iglesia de Cristo, a diferencia de ciertos grupos sectarios que ejecutan una disciplina totalmente separatista o separativa, donde el hermano y la hermana incluso se le olvida por completo, se le hace de menos y se dice que si regresa, bueno, y si no, pues ya que, ¿verdad? No era de nosotros. El apóstol Pablo sigue diciendo: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado, dice, a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. El apóstol Pablo, amados hermanos, a través de esta carta, hace valer su apostolado, sabiendo que no puede estar físicamente con la iglesia de Corinto, pero sí a través del Espíritu de Dios, porque es ese Espíritu que siempre nos mantiene en comunión, en unidad entre hermanos y con Dios mismo. Juzga este caso, dice, pero lo hace de una forma distinta a lo que la iglesia lo estaba haciendo. Ahora dice el apóstol Pablo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta afirmación lo dice para dar a entender que no solo Pablo, al ser apóstol, tiene el poder o la autoridad para juzgar estos casos, sino que la iglesia de Cristo misma tiene la autoridad para poder hacer o para poder hacer la disciplina del Señor con este hermano que en este caso en Corinto, y pudiera ser que en los casos en que la iglesia presente, ¿verdad?, tenga que sufrir, la iglesia debe de estar preparada para poder juzgar estos casos, para poder aplicar correctamente, debidamente la disciplina del Señor, un juicio de tal forma que la merecen aquellos que no andan en los caminos del Señor. Y la forma que se expresa es extremista, amados hermanos, porque dice: el tal hermano que se ha entregado a Satanás para que se destruya su carne, para que sea salvado al menos su espíritu. Es necesario, amados hermanos, poder cumplir con la autoridad que Dios ha dado a la iglesia para poder corregir lo deficiente dentro de ella. Y esto, como lo enseña Pablo, no es necesario esperar a que un pastor venga y vea los problemas existentes y diga: no, pues sí están mal, ¿verdad?, y tenemos que aplicarnos, sino que la misma iglesia de Cristo está capacitada, o debe de estar capacitada, para que a través de los líderes, de los ancianos de iglesia, puedan ejecutar una disciplina debida y correctamente. Esta parte, como lo expresa Pablo en Tito capítulo 1:5, porque por esta causa dice a Tito: te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Dicen los versículos siguientes: no es buena jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino, dice, con panes y sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí, dice Pablo, que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o malediciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis, porque qué razón tendría yo, dice, para juzgar a los que están fuera. ¿No juzgáis vosotros a los que estáis dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso, dice, de entre vosotros. En estos versículos siguientes, amados hermanos, el apóstol Pablo enseña que no es correcto pensar o hacer lo que ellos estaban haciendo con este hermano. Y ahora corrige a la iglesia. No es bueno, dice, que se sientan orgullosos. Así como comienza Pablo en los primeros versículos diciéndoles, ahora agrega también esta palabra que dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Dice esta afirmación para que se den cuenta de que así se comienza de poquito en poquito, cubriendo pecados, cubriendo, como nosotros solemos llamar, no son pecados tan pequeñitos, pecados blancos, pecados que no son de importancia. Sin embargo, no es correcto, dice Pablo. Ese poquito que nosotros querramos cubrir,
ese poquito echará a perder inclusive todas las cosas. Por ello es necesario que como iglesia del Señor seamos cambiados por su palabra, hermanos. Es necesario que se deje de vivir en la vida vieja, en la vida perdida en el pecado que nos aleja del Señor. Es necesario que dejemos vivir esa vida que nos aleja de Cristo, porque Cristo ahora ya murió por nosotros. Pero si seguimos viviendo, amados hermanos, en esa vieja levadura, en la vida pasada, es como si la muerte de Cristo no significara nada para nosotros. Nuestra Pascua, dice el apóstol Pablo, ya fue sacrificada con Cristo. Por esa razón, amados hermanos, cuando nosotros seguimos o queremos seguir viviendo en esa vida vieja, en esa vida amoldada en el pecado, es como que si el sacrificio de Cristo no valiera nada para nosotros. Así que ahora, hermanos, en Cristo debemos vivir siempre como Él lo ha mandado a través de su palabra, con sinceridad y verdad, siendo sabios, hermanos, y ayudándonos los unos a los otros. Pablo dice que escribe esta carta porque ya no quiere que la iglesia de Cristo siga viviendo con la vieja levadura, es decir, que es la vida pasada, la vida viciada en el pecado. Y aclara también, hermanos, que en los versículos 10 y 11, que no quiere que vivan separados, porque es imposible, ya que vivimos en este mundo. Cristo Jesús también lo pide, incluso en la oración descrita en Juan: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes y los apartes del mal. Y esto dice precisamente el apóstol Pablo. Cuídense de aquellos, dice Pablo, de aquellos que, llamándose cristianos, en realidad no lo son más bien mentirosos, hipócritas, a los que Dios aborrece, porque dice Pablo que lo correcto es juzgar primero a los que están dentro de la iglesia de Cristo, porque no tendría ningún sentido, amados hermanos, que nos pongamos a juzgar, a disciplinar, ¿verdad?, a los que están fuera del cuerpo de Cristo. Es como decir, miren cómo andan aquellos, y también nosotros, pues obviamente estamos mal, o quizás peor todavía. Así que, amados hermanos, es necesario cumplir fielmente con la disciplina del Señor, sin temor, sin mentir, siempre con la verdad, siempre con sinceridad, porque a los que están afuera Dios los juzgará, dice el apóstol Pablo. Pero a nosotros, hermanos, a nosotros es necesario lo que dice Corintios, 2 Corintios, examinarnos, examinaos a vosotros mismos, y si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos, dice, que estéis reprobados. Así que, estimados hermanos, es necesario que cada uno de nosotros examine su vida, y la iglesia de Cristo también sea capaz, amados hermanos, de ejecutar una disciplina que sea correctiva, que sea con el acompañamiento personal de cada uno de los miembros, con el acompañamiento pastoral que la misma iglesia debe de dar. Así que en esta hermosa hora de la tarde los invito a orar, amados hermanos. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos has dado de meditar tu palabra y de poder hacer uso de ella. Ahora, Padre, que esta palabra sea, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, y que pueda ayudarnos, Señor, a tu iglesia, a todos en general, a poder cumplir fielmente, Señor, tus caminos, a poder seguir, Señor, siempre siendo la iglesia que tú demandas a través de tu palabra. Que puedan mis hermanos, que podamos todos, Señor, corregir lo deficiente que existe en la iglesia, porque no hay iglesias perfectas. Esa iglesia perfecta será en aquel momento cuando tú vengas con poder y gloria a llevarnos a tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús nos depositamos. Amén. Muy bien, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Reciban un abrazo, un fuerte saludo, y nos vemos hasta la próxima.